Entonces, ahora vamos a ver otro grupo de granulocitos que son los eosinófilos. Claro que ellas están en menor cantidad, ¿no? Dice de 2 al 4% de los leucocitos circulantes son eosinófilos. Y quizás entre los que cuando veamos un frotis sanguíneo encontraremos muchos neutrófilos, encontraremos también un poco de estos eosinófilos, ¿no? Dependiendo también si la persona está normal o no. Pero los que menos se puede ver en un frotis normal son los basófilos, que vamos a revisar dentro de un momentito. Y como ven, granulocitos de gran tamaño, miren, de 12 a 17 micrómetros, con un núcleo bilobulado, ¿ven? Bilobulado. No cambia esa forma, siempre es bilobulado. Y el citoplasma está lleno de estos gránulos, ¿no? Que son los gránulos específicos, que son de color rosa muy, muy fuerte, ¿ok? Por su contenido básico, ¿sí? Su contenido básico. Pero por eso son acidófilos, porque tienen un contenido básico, ¿ok? Ahora, cuando aumenta el número de estos eosinófilos en la sangre, podemos estar pensando que tenemos una parasitosis. Generalmente aumentan cuando hay presencia de parásitos, sobre todo los parásitos intestinales, y también cuando se da cuadro de asma bronquial, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con la respuesta de la inmunitaria, ¿no? Por eso dice acá, células citotóxicas, ¿no? Porque ellas destruyen a los parásitos, por eso son citotóxicas, ¿ok? Mientras que los glóbulos blancos destruyen a las bacterias principalmente, ¿no es cierto? Estas destruyen principalmente a los parásitos. Y son proinflamatorias porque están implicadas en la regulación de la respuesta inmunitaria, ¿ok? Entonces, estos son los eosinófilos, pero veamos algunas cosas más con respecto a los gránulos. Miren aquí, miren, este es el microscopio electrónico, ¿no es cierto? Este eosinófilo con sus dos lóbulos, fíjense, abundante heterocromatina en el borde, eucromatina en el centro, y los gránulos son de mayor tamaño, por eso que los podemos ver fácilmente, ¿no? Al microscopio de luz se pueden observar, cosa que en los neutrófilos es más complicado reconocer los gránulos, ¿ok? A veces lo reconocemos más porque no se ve ninguna coloración en el citoplasma, pero normalmente, ¿no es cierto? Donde se ven mejor los gránulos van a ser en los eosinófilos y luego también en los basófilos, aunque los basófilos son más difíciles de poder ser reconocidos. Entonces, miren ustedes, estos gránulos que son los específicos y que tienen esta forma, parecen como si fuesen las pelotas de fútbol americano, sobre todo en las ratas. En el humano no se nota tan elíptico como las pelotas de fútbol americano. Es en las ratas donde se ve más esa forma de elipsoide, de estos gránulos específicos. Tienen en el centro este core central denso a los electrones, y esto es la proteína básica, justamente, que es característica de estos gránulos, ¿ok? Entonces, esos granos, miren, si ustedes se dan cuenta, también hay otros gránulos, o sea, no es solamente esos gránulos específicos, sino también van a haber lisosomas típicos. Pero veamos, ¿no es cierto?, si los gránulos primarios, o también llamados lisosomas, o también llamados aciurófilos, contienen generalmente hidrolasas ácidas, como cualquier otro lisosoma. ¿Qué contiene específicamente los gránulos específicos, valga la redundancia, de estos glóbulos blancos eosinófilos? Entonces, lo que vamos a encontrar es peroxidasa del eosinófilo. Peroxidasa, recuerden que la peroxidasa, ¿no?, es un componente altamente tóxico para los microorganismos, ¿no? Entonces, va a unirse a los microorganismos, y eso justamente va a facilitar que sea fagocitado y destruido por los macrófagos. Pero la proteína básica principal, ¿no?, es la que contienen en ese core que les digo yo, en el centro de esos gránulos específicos, ¿no? Por eso dice que es el componente predominante del centro cristalino del gránulo del eosinófilo. O sea, cuando lo vemos nosotros al microscopio de luz, se ve refringente, cristalino, pero al microscopio electrónico de transmisión se ve denso a los electrones, ¿no? Esa se liga a la membrana de los parásitos y rompe la unión. O sea, prácticamente rompe la pared. ¿Por qué? Porque
el glóbulo blanco eosinófilo reconoce la unión del antígeno con el anticuerpo, ¿no es cierto? Ese complejo lo va a reconocer y va a destruirlo, ¿ok? Después determina la liberación de la histamina por parte de los basófilos, porque también, o sea, recuerden que las células no van a funcionar solas, ¿no? También van a comunicarse con otras células de la sangre, en este caso los basófilos, y van a reaccionar, ¿no? A hacer una reacción dependiente de calcio. Entonces, la otra proteína que encontramos, aparte de la peroxidasa, aparte de la proteína básica principal, es la proteína catiónica de los eosinófilos. Esta proteína catiónica neutraliza a la heparina. Recuerden ustedes que la heparina es un anticoagulante que va a estar contenido también en los glóbulos blancos basófilos, ¿ok? Y el conjunto de esas proteínas básicas principales, ¿no es cierto? No se olviden, va a permitir que se fragmenten las paredes celulares de los parásitos o las membranas celulares de los parásitos, dependiendo de qué parásito estemos hablando. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya hemos visto neutrófilos y hemos visto eosinófilos. Ahora hablaremos un poquito más, ¿no es cierto?, de los basófilos. ¿Ok? Miren, núcleo en forma de S, dicen los autores, ¿no? Aquí se ve como si fuese una U, ¿no? ¿Ok? Por el corte, recuerden, esto es un corte. Recuerden que para la microscopía electrónica, ¿no es cierto?, hay que hacer cortes. Hay que hacer cortes y lo que vemos acá es un corte, por favor. Siempre hay que tener en cuenta que lo que no vemos es la célula completa. Y aquí se ven los grandes gránulos, ¿no es cierto?, muy densos a los electrones, y en el caso de la microscopía de luz van a ser basófilos porque su contenido es ácido. ¿Ok? Entonces son los granulocitos que están en menor cantidad, menos del 1%, por eso es que cuando revisamos un flotis sanguíneo normal, difícilmente los encontramos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?, y mucha suerte para encontrarlos, ¿ok? Entonces, sus gránulos son basófilos, pero se dice que son metacromáticos, ¿ok? Por la afinidad al colorante que ellos tienen. Entonces, ¿cuál es la función de estas células? Estos glóbulos blancos intervienen en la reacción de hipersensibilidad inmediata y también tardía. En el caso de la inmediata, por ejemplo, en el caso del asma bronquial, ¿no?, y en el caso de la tardía, en las alergias cutáneas, ahí vamos a ver que estas células se degranulan, ¿no es cierto?, y provocan esas reacciones, ¿no? Ahora, estas células van a interactuar o van a actuar cuando hay procesos infecciosos de virus, por ejemplo, o hay procesos infecciosos crónicos, como en el caso de la artritis reumatoide, de la colitis ulcerosa. Es allí donde vamos a encontrar que hay un mayor número de estos basófilos. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, un hemograma donde prácticamente se hace el conteo y la identificación tanto de los glóbulos rojos como de los glóbulos blancos, nos puede indicar, ¿no es cierto?, si es que estamos pasando por algún cuadro patológico, ¿no? Pero siempre el médico nos manda a que tengamos un examen de un hemograma. Y aquí ven, miren ustedes, esta ya es la fotografía al microscopio de luz. Acá están los glóbulos rojos, aquí hay una plaqueta, y esta célula, que es quizá una de las más pequeñas de los glóbulos blancos, porque si ustedes comparan, ¿no?, es un poquito más pequeña que el eosinófilo, ¿ok? Y tenemos, miren, los gránulos que prácticamente están en todo el citoplasma cubriendo al núcleo, y a veces no se puede ver al núcleo. Estas células se parecen mucho a los mastocitos, ¿no? Por eso es que muchos autores dicen que estas células dan origen a los mastocitos, que son los que se encuentran en el tejido conjuntivo, porque el contenido de los gránulos es lo mismo, tienen histamina, ¿no es cierto?, y también tienen heparina. En la membrana citoplasmática vamos a encontrar receptores de inmunoglobulina E, ¿ok? Y esto va a permitir justamente que se libere la histamina, que es un
permeabilizador, podríamos decir así, ¿no es cierto?, de las venas postcapilares. De ahí justamente se produce el edema, ¿no es cierto?, y el picazón, o sea, el prurito, por la salida justamente de esta histamina, ¿ok? Entonces, los basófilos, como ven aquí, ¿no es cierto?, son células que podríamos decir que están en relación con la presencia de los mastocitos, ¿ok? Pero siempre, como les digo, hay una intercomunicación entre ellos también, ¿sí? Bien, acá tenemos bien, a mayor tamaño, justamente acá el microscopio electrónico de transmisión, miren el tamaño de los gránulos, ¿no? Se ven bastante grandes comparado con los gránulos que hemos visto de las otras células. Entonces, también tiene lisosomas, que son los gránulos primarios, que van a tener justamente las enzimas hidrolíticas ácidas normales de cualquier otra célula, y los gránulos específicos son los que tienen justamente la heparina y la histamina, también tienen leucotrieno, heparansulfato, interleuquinas, como la interleucina 4 y la interleuquina 13, ¿no? Esas son las interleuquinas o interleucinas que vamos a encontrar dentro de los gránulos específicos. No se olviden, los gránulos específicos van a ser aquellos gránulos que caracterizan a la célula, en este caso a los glóbulos blancos granulocitos, ¿ok? Muy bien. Bien, entonces hemos visto los granulocitos y ahora vamos a hablar de los agranulocitos, ¿ok? Entonces, son dos los agranulocitos que vamos a hacer referencia hoy día. Esta célula pequeña que ven acá, cuyo núcleo prácticamente está ocupando casi todo el diámetro de la célula con escasa citoplasma, son los linfocitos, ¿ok? Fíjense el tamaño con respecto a los glóbulos rojos, siempre hagan esa comparación. Y esta célula que está acá, que es ¿cómo se llama? El monocito, que es la célula más grande que encontramos en el flujo sanguíneo. Esta célula, este monocito, ¿no es cierto?, va a dar origen a los macrófagos. Entonces, salen a los tejidos y es en los tejidos se va a convertir en macrófago. Veremos esos detalles dentro de un momento. Entonces, si yo comparo estos dos agranulocitos, la diferencia es obvia, el tamaño. El núcleo, ¿no es cierto? La forma, en el caso de los monocitos, es bastante arriñonado, puede tener otra forma también, ¿sí? Pero en el caso de los linfocitos también puede tener una pequeña excavación, así que trate de no confundirse. Otra cosa que podría ayudarnos a confundir, que a veces este es un linfocito pequeño, por ejemplo, pero hay linfocitos más grandes, ¿no? Porque en el flujo sanguíneo podemos reconocer solamente linfocitos grandes y los linfocitos pequeños, ¿no? Tendríamos que hacer pruebas inmunológicas para determinar ahora si es un linfocito B o es un linfocito T o si tiene otras variantes, o sea, otro tipo de linfocitos T, que son varios, ¿no es cierto? ¿Ok? En cambio, el monocito es uno solo, ¿ok? El citoplasma bastante claro, como ustedes pueden observar. Ahora, en el caso del núcleo, ¿no?, que lo vamos a ver seguro más adelante, tiene cromatina, ¿no es cierto?, que es densa en algunos puntos y menos densa, formando la eucromatina en otros puntos, que da la impresión de un núcleo en forma de tablero de ajedrez, ¿no?, o de dama, como ustedes quieran llamarlo. ¿Se dan cuenta? Tiene manchitas más oscuras y manchitas más claras, y eso es la forma como está dispuesta la cromatina dentro del núcleo de estas células. Entonces vamos a empezar con los monocitos. Los monocitos, miren ustedes ahí, núcleo en forma arriñonada, ¿no? Dice arriñonada, pero esto ya tiene más, como que si fuese más o menos como pues está más excavado el núcleo, pero el citoplasma es bastante clarito, como ustedes pueden observar. No se ven los granos, no se ven los lisosomas, porque ya tiene lisosomas, pero no se ven los lisosomas. Mide de 9 a 12 micrómetros, ¿ah? ¿Ok? Acá también, micrómetros, le falta la mu, micrómetros, ¿no?, de diámetro, y en un frotis sanguíneo puede llegar a medir hasta 20 micrómetros. 20 micrómetros, no puede ser metros definitivamente, ¿no es cierto, chicos? Ok, entonces tienes micrómetros, no se olviden. El núcleo es excéntrico, muy grande, arriñonado, cromatina laxa,
como le decía, miren cómo se ve la cromatina, aquí se ve muy bonita, ¿no? La heterocromatina, los puntos oscuros, la eucromatina, se ve estos puntitos claros que da esa impresión del tablero de ajedrez o de damero. El número de monocitos que encontramos en la sangre va del 2 al 8% como máximo, ¿ok? Del 2 al 8%. Y en la sangre va a estar solamente horas, 20 horas aproximadamente, y después de ahí se va a los órganos periféricos, ¿no es cierto?, para cumplir su función como macrófago. ¿Sí? Recuerden ustedes que también son conocidos como presentadores de antígeno, ¿no? Algunas modificaciones, vamos a ver en los diferentes tejidos cómo se modifican. Recuerden que en la clase pasada no me acuerdo un nombre de una célula, las dendríticas son de origen del macrófago, los osteoclastos. Ahora veremos un poquito más de eso. Ahora, una de las cosas diferentes con las otras células es que estas células en los tejidos pueden vivir varios meses, ¿ok? Miren acá, desde la microscopía electrónica, ¿no es cierto?, de este monocito, miren el núcleo muy excavado, en esta zona de la excavadura se encuentra el aparato de Golgi con su centrosoma, aquí se ve perfectamente el centrosoma, ¿ok? Y este es el monocito, mientras que el macrófago, miren ustedes cómo se ha modificado. Entonces esta célula entra en un proceso de diferenciación, ¿no es cierto?, ¿ok? Aumenta el número de lisosomas, aquí hay gránulos nada más, ¿no es cierto? Aquí va a aumentar el número de lisosomas, que son prácticamente los gránulos cargados de enzimas hidrolíticas. Luego ven que el macrófago aquí tiene gránulos más grandes, posiblemente porque ya han fagocitado algo, ¿no es cierto? Ya son lisosomas secundarios posiblemente, y la superficie de su cuerpo, el cuerpo de este macrófago, tiene una serie de proyecciones, porque recuerden que ellas fagocitan, entonces tienen que formar pseudópodos para poder fagocitar, ¿ok? Ahora, dentro de los monocitos, ¿no es cierto?, vamos a encontrar dos tipos de monocitos de acuerdo a los marcadores de superficie que encontremos. Por ejemplo, los que expresan esta molécula de superficie, que es la CX3CR1, ¿no?, ellas están patrullando prácticamente todos los tejidos para buscar algo anormal, ¿no? O sea, una célula infectada o la presencia de un antígeno, ¿no? Recuerden que antígeno es cualquier cuerpo extraño que pueda llegar a nuestro organismo, ¿no es cierto? ¿Okay? O sea, no toda la estructura de un parásito, no toda la estructura molecular de una bacteria o de un virus se comporta como antígeno. Antígeno permite que las células plasmáticas produzcan anticuerpo específico contra esa molécula que funciona como un antígeno, ¿no? ¿Okay? En cambio, el segundo grupo es la que expresan CCR2, este marcador, ¿ok? Y estos son los monocitos inflamatorios. Estos van a pasar a los tejidos, ¿no es cierto?, cuando son llamados, podríamos decir, o necesitados a través de sustancias químicas, ¿no?, para que puedan llegar, ¿no? Recuerden que ellas responden a las sustancias químicas porque se mueven por quimiotaxis, ¿ok? Entonces, las que tienen este marcador CX3CR1 son las que están haciendo el patrullaje, podríamos decir así, mientras que las que tienen CCR2, ¿no es cierto?, son los que pasan a los tejidos, ¿ok?, para cumplir con su función de fagocitosis. Entonces, miren ustedes, los macrófagos que van a un determinado órgano, ¿no es cierto?, y que se encargan de fagocitar cierto tipo de microorganismos o moléculas que están en ese ambiente, ¿no es cierto?, van a tener diferentes nombres. Por ejemplo, los osteoclastos son los macrófagos del hueso. Ellas tienen no solamente una función cuando hay un proceso inflamatorio, sino tienen una función en el proceso normal del hueso. Recuerden ustedes que el hueso es un tejido altamente activo. Está en algunas épocas, mejor dicho, en momentos, están en formación del hueso, que son las células, los osteoblastos, las células más importantes, porque son las que forman el hueso, y en el momento de la reabsorción. Entonces, esos procesos, ¿no es cierto?, se dan a la par, ¿no?, tanto formación como reabsorción, ¿no es cierto? Y el macrófago, en este caso el osteoclasto, es el que se encarga de la reabsorción del hueso.
Además, cuando se necesita calcio igual, ¿no es cierto? Las células microgliales son las únicas células del tejido nervioso que son de origen mesodérmico, ¿no? Entonces son los macrófagos del sistema nervioso central. Las células de Kupffer son estas células que vamos a encontrar, o macrófagos que vamos a encontrar en los sinusoides del hígado, ¿ok? Las células espumosas son esas células que se van a encargar de fagocitar, ¿no?, los lípidos, en caso del colesterol, ¿no es cierto?, que van a formar esa placa ateromatosa en los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, principalmente arterias, arteriolas, ¿recuerdan? ¿Ok? A esas se le llaman células espumosas por la cantidad de lípidos que se acumulan en su citoplasma, ¿ok? Luego tenemos las células gigantes de Langhans, ¿ok? Estos los vamos a encontrar en los tejidos conectivos, principalmente el de la piel, ¿ok? Cuando hay alguna enfermedad de tipo granulomatosa. Entonces ahí encontramos estas células de Langhans. No es Langerhans, ¿ah? Porque Langerhans está en la epidermis. En cambio, las Langhans son una modificación de las células multinucleadas que podemos encontrar en la dermis de la piel, ¿ok? Luego tenemos los histiocitos, que así se le denomina a los macrófagos del tejido conjuntivo, ¿ok? Células mesangiales. Las células mesangiales son las células que vamos a encontrar extraglomerulares e intraglomerulares en el glomérulo renal, ¿ok? Entonces son los macrófagos del riñón, podríamos decir así. Después tenemos los macrófagos alveolares, que también se le llama células de polvo, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en la luz del alveolo, o también lo podemos encontrar en los tabiques interalveolares, es decir, son de dos tipos. O sea, los que están ¿cómo se llama?, en la luz, que generalmente se llaman las células de polvo, ¿ok? Y los macrófagos intertrabeculares en las divisiones, ¿no es cierto?, de los alveolos pulmonares. Después tenemos el macrófago de la pulpa roja. La pulpa roja, estamos hablando de la glándula adrenal, de la estoy hablando, en el vaso, ¿no? En el vaso, son los macrófagos del vaso. Están en la pulpa, rodeando, ¿no es cierto?, a los sinusoides. Después tenemos los macrófagos de la cavidad peritoneal, ¿no? Después los macrófagos de la lámina propia de todo el sistema digestivo, ¿no? Los macrófagos del seno subcapsular, que vamos a encontrar en los nódulos linfáticos, ¿no? Y luego tenemos los macrófagos de la médula ósea, que son justamente los que se van a encargar de fagocitar los restos celulares que no han llegado a su maduración completa, ¿no? Y las células dendríticas, que no las he puesto acá, parece que por eso siempre me olvido de ellas, ¿ok? Que son justamente los macrófagos que vamos a encontrar en los ganglios linfáticos, ¿no es cierto? ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos son los monocitos. Ahora vamos a ver y su diferenciación, su célula diferenciada en los tejidos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver los linfocitos. Quizá aquí nos vamos a tomar un poquito más de tiempo porque queremos hacer una diferencia entre los glóbulos, los diferentes tipos de linfocito. Aunque ya les he dicho que en el frotis sanguíneo es difícil reconocer qué tipo es, solamente podemos hablar de linfocitos de gran tamaño, o los grandes, ¿no es cierto?, y los linfocitos pequeños, por el tamaño que ellos tienen. Entonces, son muy numerosas en la sangre, igual que los neutrófilos. O sea, si buscamos en la sangre glóbulos blancos, lo que vamos a encontrar son más neutrófilos, ¿no? O encontramos linfocitos. Esos dos glóbulos blancos vamos a encontrar en mayor cantidad. El resto hay que buscarlos, ¿ok? Entonces, del 20 al 40%, ¿no es cierto?, de glóbulos blancos, ¿no? Y del total de leucocitos, casi el 30%, de todas las células, y aquí el 30% del total de los leucocitos. Son, como le dije, de variado tamaño, de 7 micras o micrómetros hasta 15 micrómetros de diámetro, ¿ok? En el caso de los linfocitos, al contrario de todo el resto de las células que a veces duran horas nada más, ¿no es cierto?, estas viven años, ¿ok? Tienen una vida muy larga, viven muchos años, y ellas, ¿no es cierto?, van a estar patrullando
principalmente porque son parte del sistema inmunológico. O sea, ellas son células que se van a encargar de la función principal del sistema inmunológico, ¿no? Ahora, si cuando están circulando en la sangre todavía le falta algunos pasos de diferenciación, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de células, de linfocitos, hablamos de linfocitos inmunocompetentes o no inmunocompetentes. Cuando hablamos de linfocitos inmunocompetentes es porque ya ellos pueden diferenciar, pueden reconocer al antígeno. Y recuerden ustedes que los linfocitos T, por ejemplo, es justamente en el timo donde ellas se hacen inmunocompetentes. Y ahí son escogidas inclusive, ¿no es cierto?, dentro de las células que no reconocen, o sea, deben reconocer solamente a los antígenos extraños, no al antígeno propio, porque ahí hay linfocitos que pueden atacar, ¿no es cierto?, a las moléculas propias del individuo. Y justamente ahí se hace el tamizaje, ¿no?, en la corteza del timo, ¿no es cierto?, se hace el tamizaje para llegar a tener solamente células que puedan reconocer los antígenos extraños. ¿Ok? Entonces, los linfocitos están en la sangre, ¿no es cierto?, pero también pueden llegar a los tejidos linfáticos. ¿Ok? Entonces van a los tejidos linfáticos para responder ante la presencia del antígeno, se replican, se reproducen dentro de esos órganos linfáticos, ¿no es cierto? Y si se trata de linfocitos B, se van a diferenciar a células plasmáticas, ¿ok? Entonces, todo eso sucede, ¿no es cierto?, en los órganos linfoides o órganos linfáticos, tejido linfático, ¿no?, que pueden ser ya los órganos encapsulados, ¿no es cierto?, o los que están en forma libre, podríamos decir, en las mucosas, ¿ok? Entonces, son los linfocitos. Miren aquí, miren cómo este linfocito también se ve como un núcleo arriñonado, ¿no es cierto? Por eso les decía que hay que tener mucho cuidado. Algunos alumnos se pueden confundir, ¿no es cierto?, cuando ven en la sangre una célula así con un núcleo arriñonado, pueden pensar que esto es un monocito, pero hay que ver el tamaño. El monocito es más pequeño, ¿no es cierto? El monocito es mucho más grande y el linfocito es mucho más pequeño, ¿ok? Bien. Ven aquí justamente lo que les decía, ¿no es cierto? ¿Ok? Este es un linfocito pequeño y este es un linfocito grande. ¿Cuál es la semejanza? El núcleo. El núcleo ocupa la mayor parte del citoplasma. Fíjense que aquí hay solamente un pedacito de citoplasma, igual que acá, mientras que si regresamos a los monocitos, miren ustedes, ¿no? Miren la cantidad de citoplasma que presentan. Entonces, por eso es que lo vamos a reconocer. Vamos a diferenciarlo justamente por la cantidad de citoplasma. A veces no nos sirve mucho ni el núcleo siquiera, porque miren aquí, ¿no? ¿Ok? Bien, en esta tablita podemos ver el porcentaje de linfocitos T y de linfocitos B que se encuentran en los diferentes órganos donde encontramos linfocitos. Por ejemplo, en el timo, ¿no? En el timo el 100% son linfocitos T, ¿cierto? Porque recuerden que es ahí donde estos linfocitos son los que se van a capacitar, se van a hacer inmunocompetentes. Luego tenemos en la médula ósea, ¿no? En la médula ósea el 10% son linfocitos T y el 90% son los linfocitos B. B, recuerden, viene de bursa, ¿no? T viene de timo y B viene de bursa, porque la primera vez que fueron vistos estos linfocitos fue en la bursa, que es un órgano que tienen las aves, ¿ok? Pero en el caso del humano, ¿no es cierto?, y de los mamíferos, definitivamente, se forma en la médula ósea, ¿no es cierto? Estos glóbulos no solamente se forman, sino también se diferencian. Lo mismo, en cambio acá, los linfocitos T se forman en la médula ósea, pero se van, ¿no es cierto?, al timo para poder ser capacitados. El vaso, 45% son linfocitos T. Recuerden que aquí los encontramos en la vaina, ¿se acuerdan? La vaina de la arteriola central, ¿recuerdan? Ahí, en esa vaina periarteriolar, como se denomina, ¿ok? Ahí encontramos los linfocitos T.
y 55% son linfocitos B, que lo vamos a encontrar en el resto del nódulo linfoide de la sustancia blanca, ¿no? Tanto en la corteza o manto y en la parte del centro germinal, ¿ok? En los nódulos linfáticos igual, 60% son T, ¿no es cierto? Sobre todo en los nódulos linfáticos, como en el caso, por ejemplo, del ganglio linfático, lo vamos a encontrar en la paracorteza, ¿no? Y el resto, ¿no? Son linfocitos B, el 40%. Y en la sangre, el 70% son linfocitos T y el 20% son linfocitos B, ¿no? T, 70% y B, el 30%. Ahora, hay algunos autores que dicen que morfológicamente se pueden diferenciar por el número de microvellos que se puede ver cuando uno hace la microscopía electrónica de barrido, ¿no? Pero eso tampoco es tan cierto, no, mejor dicho, no es tan seguro. Bien, entonces aquí tenemos los linfocitos, ¿ok? Estos son los linfocitos que se van a diferenciar en diferentes poblaciones. Los linfocitos B, ¿no es cierto? ¿Ok? Que luego de madurar, de diferenciarse, se convierten en células plasmáticas, que son las células que van a producir los anticuerpos, y por eso se dice que estos linfocitos B tienen que ver con la respuesta humoral por la producción de anticuerpos, por las células plasmáticas. Mientras que los linfocitos T, ¿ok?, son las que van a coordinar la respuesta celular, ¿ok?, la respuesta celular. Y aquí vamos a encontrar una población. Los linfocitos TH, que son los helper, ¿no es cierto?, los auxiliares, los linfocitos citotóxicos, ¿no?, y los linfocitos supresores o reguladores. Pero además tenemos otra población especial que son los linfocitos llamados natural killer, que están en la primera línea de defensa de nuestro organismo. ¿Ok? Natural killer. Veamos algunos detalles de algunos linfocitos. Por ejemplo, los natural killer. Fíjense eso, cuando yo hablaba de los microvellos, ¿recuerdan? Estos son los microvellos. Pero la única forma certera de reconocer frente a qué tipo de linfocito estamos es a través de la inmunoperoxidasa, o sea, hacer pruebas inmunológicas para reconocer los marcadores citoplasmáticos, ¿no? Se van a encontrar en la membrana citoplasmática. Entonces, estos natural killer, ¿no es cierto?, son las células que están programadas principalmente para destruir a las células infectadas por virus y a las células tumorales. Miden aproximadamente, ¿sí?, 15, miren, esto es micrómetros, no es milímetros, ¿no? 15 micrómetros. Parece que a la hora de poner las siglas ha habido problemas acá. Entonces acá es micrómetro de diámetro. Su núcleo es arriñonado, como lo hemos visto en algunas imágenes, ¿ok? Y también se les llama linfocitos granulares grandes, ¿no?, porque presentan un poquito de gránulos más notorios dentro de su citoplasma. ¿Cuál es el marcador específico de estos natural killer? Son el CD16, el CD56 y el CD94, ¿no? Entonces, estos son los marcadores específicos para los natural killer. Como ven acá, miren, atacando esos natural killer a esta célula que la reconoce como normal, como célula del cuerpo, por lo tanto no la agrede, ¿no es cierto? Y esta de aquí que reconoce a esta célula como una célula infectada y entonces no la rechaza y la agrede, ¿no? Le comienza a mandar moléculas que van a perforar su citoplasma, ¿no es cierto?, y van a destruir a la célula infectada, ¿ok?, o a la célula tumoral. Ahora, en el caso de los linfocitos B, que es la otra población que tiene estos linfocitos, ¿no es cierto?, sabemos que ellas se originan en la médula ósea, pero que luego atraviesan el endotelio justamente de los capilares, ¿no?, y salen por los sinusoides en el caso de la médula ósea, y ellas son las que al convertirse en células plasmáticas van a producir justamente los anticuerpos, ¿ok? Entonces, en la sangre, cuando están maduros, expresan inmunoglobulina M, inmunoglobulina D y moléculas del complejo, ¿no?, de
compatibilidad mayor de tipo 2 en su superficie, ¿ok? También vamos a tener marcadores como el CD9, CD19, CD20 y CD24. Estos son los marcadores. Justamente ahora vamos a ver cómo es que podemos diferenciarlo, ¿ok? ¿Sí? Miren, células plasmáticas o plasmocitos serían el resultado final, ¿no es cierto? Miren, cuando están inmaduros, estos glóbulos blancos o linfocitos B van a tener estos marcadores en su citoplasma, CD45, CD19, CD40, inmunoglobulina M, ¿no? Y este antígeno de histocompatibilidad de clase 2, ¿ok? Mientras que cuando ya están maduras, podríamos decir así, vamos a encontrar que tienen CD45, CD19, CD40, pero aumenta una inmunoglobulina, que es la D, y también aumenta un marcador de superficie, que es la CD21, ¿no? Y tiene lo demás igual que las células inmaduras, ¿ok? Entonces, este es el linfocito B, ¿no? Y este es el inmaduro y este de aquí es el maduro. Fíjense ustedes, entonces pasa por varios estadios para llegar a madurar completamente este linfocito B, ¿no es cierto? Y eso normalmente a veces ocurre, ¿no? En los nódulos linfoides, en los centros germinales de los nódulos linfoides, ¿ok? Veamos ahora los linfocitos T. Los linfocitos T, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener varias poblaciones de linfocitos T, como les dije, los linfocitos T, helper, ¿no? O auxiliares, los T supresores y los T reguladores, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces va a depender en qué momento de la respuesta inmunológica ellas van a actuar de forma diferente. Por ejemplo, el T helper, ¿no es cierto? Es esta célula que se pone en contacto con el macrófago, que es el presentador de antígeno, ¿ok? Y eso, ¿ok?, hace que ella pueda luego comunicarle a los otros linfocitos, ¿no es cierto?, de la presencia de ese antígeno. Si se trata de bacterias, ¿no?, se lo comunicará prácticamente a los linfocitos B. Si se trata de una célula infectada por virus, se lo comunicará a un linfocito B. Pero si es que se trata, ¿no es cierto?, de una bacteria, entonces reaccionan los linfocitos B y luego se transforman en células plasmáticas que van a producir los anticuerpos, ¿ok? En el caso de la activación, justamente, miren, aquí estamos viendo un proceso de activación de los linfocitos T. Aquí tenemos el T helper, ¿no es cierto?, que se ha puesto en contacto con esta célula que está infectada por el virus, y aquí en este caso, miren ustedes aquí, ¿ok? Y luego entonces el linfocito T killer, ¿no es cierto?, va a producir sustancias que van a destruir justamente a esa célula infectada por la presencia de ese virus, ¿ok? Entonces, todos los linfocitos T, si bien es cierto, son producidas en la médula ósea, completan su maduración en el timo, ¿ok? Son las células principales del sistema de la respuesta inmune celular, ¿sí? ¿Ok? O tumoral también se le llama. ¿Okay? Tienen una vida media bastante prolongada, participan en la inmunidad mediada por células, y hay una subclasificación de acuerdo a si tienen CD4, son los helper, y las CD8, que son las citotóxicas, ¿no? ¿Ok? Entonces también hay una población especial que se llama gamma delta. Ahora vamos a ver. Miren aquí, por ejemplo, esta es una inmunoperoxidasa, una prueba inmunológica para reconocer justamente la presencia de estos linfocitos B. Estos son los CD4, que serán los helper, y los CD8, que son justamente los citotóxicos, que son estos, ¿no? Es que acá, miren, hay en menor cantidad en esta lámina, y aquí hay más de los CD4. Entonces, esos son los linfocitos T. Ahora, estos helper, ¿no es cierto?, o CD4, como también se les reconoce, ¿ok?, o cooperadores, ¿no?, es el otro nombre, ellos son los que van a inducir la respuesta inmunológica, ya les decía yo, frente a qué tipo de antígeno hará que funcione el celular, el sistema inmunológico celular o el sistema inmunológico humoral, ¿no es cierto? Los T reguladores, también llamados supresores, van a suprimir la reacción inmunológica, ¿no? ¿Ok? Si
o al revés, o lo va a activar. ¿Okay? Los linfocitos T gamma delta son los que vamos a encontrar en las mucosas de los órganos, tanto en el sistema digestivo como en el sistema respiratorio. ¿Ok? Ellas van a desarrollarse en el timo, o sea, van a capacitarse en el timo, pero de ahí migran a los tejidos epiteliales, lo vamos a encontrar en la piel, en la mucosa bucal, en el intestino, en la vagina, etc. Estos linfocitos que se encuentran acá, ¿no es cierto? ¿Ok? Son los linfocitos llamados gamma delta, ¿no es cierto? Porque están marcados con esos marcadores, ¿ok?